Génesis 6. Hermanos, les voy a pedir que me tengan paciencia porque, como ustedes saben, la última predicación, que fue hace 8 días, vimos 2 puntos, ya no pudimos terminar el último punto, entonces quien ha estado en las predicaciones puede seguir el hilo. Voy a tratar de poder mantener el mismo ritmo, y entonces ténganme paciencia, hermanos, si es que si hay algo en lo que estén un poquito distantes de lo que voy a decir, bueno, es porque me faltó un último punto y es hoy el que lo vamos a poder cerrar. Génesis capítulo 6 y vamos a ver versículos 17 al 22. Ya avanzamos lo suficiente para poder llegar a las mejores conclusiones en cuanto al pecado que abundaba. Hermanos, de la misma manera mi deseo, cuando comenzamos a hablar acerca del diluvio, mi deseo es que usted tenga una perspectiva un poco más amplia de quién es Dios, de la primera persona de la Santísima Trinidad, que usted pueda contemplar de una mejor manera quién es nuestro Dios, que usted pueda salir de este lugar con la mente, el corazón, todo lo que usted representa, amando más a Dios. Mi deseo no es ser novedoso. El día de hoy voy a mencionar algunas cosas, conforme a lo que ya he dicho antes, que pueden sonar un poco novedosas, pero no es mi intención crear algún tipo de polarización, que si unos creen una cosa y otros creen otra cosa. Mi deseo solamente es externar breves ideas que yo creo que están implícitas en lo que hemos estado viendo. Pero por encima de eso, mi deseo es que usted pueda amar más a Dios, que usted sepa quién es Dios hasta donde Él nos permite ingresar contemplando su grandeza. Ese es mi único deseo en cuanto a lo que he de mencionar. Recuerdo que ya tiene, yo creo como 15 años, 16 años, 17 años más o menos, que en una ocasión una hermana había entrado a un seminario. En ese tiempo este seminario todavía tenía un poquito de buenas bases, era con un muy buen nivel académico en cuanto a las lenguas del griego y del hebreo, era muy bueno. En algún momento comenzó a claudicar y comenzó a tener demasiado liberalismo introduciéndose. Y en esas bases, en una ocasión cuando esta hermana regresó de su primer año, yo le preguntaba que cuál era el propósito por el cual tenemos el Antiguo Testamento. ¿Para qué tenemos el Antiguo Testamento? ¿Por qué el Antiguo Testamento lleva ese nombre como Antiguo Testamento? Porque en ese tiempo yo notaba que se predicaba muy poco del Antiguo Testamento y más de lo que era el Nuevo Testamento. Y esta hermana me respondió que el Antiguo Testamento simplemente estaba escrito para contrastar la gracia de Dios con la ley de Dios. Yo creo que no es una respuesta que nos ayude a contemplar la conjunción del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Sí me doy a entender? No expresa realmente. Yo creo que la hermana tenía una muy buena intención de externar lo que ya estaba aprendiendo, pero no podemos ver el Antiguo Testamento como un montón de historias aisladas, independientes a lo que nosotros tenemos de manera unida en cuanto a los 2 testamentos. No podemos ver el Antiguo Testamento como algo relegado y algo olvidado, porque de eso depende nuestra fe, hermanos. Lo que nosotros creemos y la manera en la que interpretamos el Antiguo Testamento determina la manera en la que estamos conociendo y asumiendo quién es nuestro Dios en el Nuevo Testamento. Por eso le animo a que, si puede venir a las clases de en la mañana, usted va a poder estar un poquito más impregnado de la Escritura, y cuando yo esté predicando de Génesis, usted va a estar más familiarizado porque el hermano Josué está explicando el panorama de la Biblia, y eso le va a ayudar a tener a usted un panorama. Y cada vez que yo pueda predicar de Génesis, me va a ayudar a que usted pueda estar más familiarizado. Si tiene la
oportunidad, venga en las mañanas a escuchar lo que es el panorama de la Biblia. Ahí ya estamos avanzando ya iniciamos el capítulo 12 del libro de Génesis, entonces usted ahí puede seguir en sintonía. Para los que estuvieron hoy en la mañana, pueden seguir en esta misma sintonía. Entonces, habiendo dicho esto, ese es mi deseo, hermanos, que ustedes puedan realmente contemplar quién es Dios y que puedan tener un desapego más y más profundo de este mundo, que no podamos seguir queriendo echar raíces en este mundo, que aunque es hermoso y aunque hay muchas ventajas, pero que podamos realmente tener ese deseo por estar en el reino de los cielos y aún en esta tierra vivir de una manera plena. Como usted sabe, el tema en el que ahorita estamos es gracia, cataclismo y nuevo comienzo. Gracia, cataclismo y nuevo comienzo. Vimos 2 puntos: aceptación de un humano por el único Dios, y vimos mandato y especificaciones del arca. Si usted recuerda, en la última predicación yo traté de representar lo que era el arca y veíamos qué longitudes tenía. Yo les externé que lo más parecido es ¿cómo se llama? Palacio Municipal. Lo más parecido, no podría yo decir que es igual, pero es lo más parecido en cuanto a la construcción del arca. Y hablábamos acerca de cómo el arca no estaba diseñada para navegar a barlovento ni a sotavento. No tenía la capacidad de tener velas y poder ser dirigida por el viento. El arca iba a ser dirigida sin timón y sin un ser humano, porque iba a ser dirigida por Dios. Entonces, no fue exactamente así, hermanos. Lo repito porque no quiero que vayan ustedes a pensar que estoy dando las medidas exactas. Recuerde que hay varias expresiones en cuanto a las medidas de los codos. Algunos tienen ciertas medidas, nosotros nos inclinamos por una que se aproxima a esto, hermanos. De la misma manera, creo que cometí el error hace 8 días y les dije que usted podía seguir profundizando en lo que es el arca de Noé, en el por qué creemos que la tierra no es demasiado antigua, el por qué creemos que la tierra es joven y por qué no creemos en los billones de años, en el tiempo del Cretáceo y todo este tipo de falsa ciencia que se enseña y que se está introduciendo incluso dentro de los círculos cristianos conservadores. Nosotros creemos que la Escritura no pretende hablarnos de ciencia. Lo que la Escritura quiere hacer e impregnar en nosotros, que es la misma voz de Dios, son temas totalmente teológicos, que nuestra mente esté inundada de quién es Dios. Entonces, yo les decía que usted podía buscar más información en una página que se llama Respuestas en Génesis. Creo que hace 8 días les dije Preguntas en Génesis. Entonces cometí el error, para que lo pueda corregir ahí. Es Respuestas en Génesis. Ahí va a tener usted un poco más de material. Entonces, en este último punto nosotros vamos a estar hablando acerca de la obediencia y el pacto que Dios hizo con Noé. Cuando nosotros comenzamos a hablar acerca de la obediencia de Noé, asentamos cómo él vivía en medio de un mundo que realmente estaba pervertido. Espero que yo haya tenido la capacidad de poder dejar impregnado eso en ustedes. Que estos tiempos no eran tiempos en nada parecidos a lo que hoy en día se está viviendo. Y que podríamos estar hablando que estamos solamente en el preámbulo de lo que algún día va a acontecer en cuanto a situaciones parecidas a lo que aquí estaba sucediendo. En este último punto, que es obediencia y pacto, comenzamos desde el versículo 17. Ve ahí en su Biblia, por favor. He aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos,
tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida. Contigo, macho y hembra serán. Versículo 20, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Padre, muchas gracias en esta tarde por la bendición de tener la vida. Señor, nos presentamos delante de ti con temor, con reverencia, con amor, Señor, por tu nombre. Señor, ruego que tú des las palabras necesarias. Perdona mis incapacidades, Señor, para poder transmitir tu palabra con fidelidad. Pero gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, que sabemos que está hablando de manera continua a través de tu palabra a cada uno, sea aquí, Señor, reunidos o sea en sus hogares cuando leen tu palabra. Te ruego, Señor, que por favor sigas iluminando nuestras vidas, que nos sigas dando más temor de tu presencia y que nos enseñes, Señor, a seguir lidiando en contra del pecado. Y aquellos, Señor, que no te han conocido todavía, Señor, que tu palabra haga la obra, Señor. Sabemos que tú haces el milagro de milagros, que es traer la salvación a algún ser humano. Rogamos que por favor manifiestes esa gracia en aquellos que aún no te han conocido. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en este versículo 17 nosotros tenemos que Dios continúa expresando esta sentencia. He aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne. Decíamos que la justicia de Dios es perfecta y la manera en la que Dios va a ejercer la paga del pecado a aquellos que estaban yendo en contra de su voluntad era de manera humana, una sentencia temporal, pero realmente la justicia de Dios es reflejada en aquel lugar donde ya no hay tiempo y donde ya no hay, vamos a decirlo de esta manera, ya no hay cuerpos físicos, ¿no? El Señor va a hacer sufrir el alma, o Dios hizo sufrir y está haciendo sufrir el alma de aquellos que negaron la predicación de Noé. Entonces, a través de Moisés se nos está diciendo y asentando este último punto, continuamos sobre esa misma línea. Dios trae un diluvio, vimos hace 8 días cómo el agua de manera precipitada emergió de la tierra de manera presurizada y cómo también por medio de los cielos descendía agua y cómo fue un cataclismo y tal vez no podríamos nosotros encontrar alguna película o algún intento de descripción de lo que ahí estaba aconteciendo. Lo único con lo que nosotros podemos quedarnos, con lo que deberíamos de quedarnos, es con saber que este hombre Noé obedeció y obtuvo un pacto. No por su obediencia. En este último punto tenemos estas 2 palabras, pero Dios no le dio un pacto a Noé porque él fue obediente. Si usted recuerda, vimos que el arca de Noé tenía la capacidad de sostener 13,960 toneladas. Hablábamos acerca, hermanos, de que cuando los animales se introducen a esta gran nave, el arca de Noé, la Escritura no nos va a decir muchas otras cosas y quedan interrogantes, hermanos, donde ya no entra nuestra mente. Noé tenía que predicar y tenía que obedecer. Tuvo que ir al bosque y tuvo que ir a conseguir la madera necesaria para poder construir este gran arca. Pero si nosotros leemos con cuidado, la Escritura no nos va a decir nada más allá acerca de los animales terrestres. No nos está mencionando lo que iba a acontecer con los peces. Si usted lee con cuidado, no se mencionan a los peces. Y nosotros no podríamos dar una respuesta en cuanto a eso. Perdón. O al menos yo no les podría dar una respuesta del por qué no están incluidos ahí los peces, no se mencionan.
Sin embargo, tenemos poca información que tal vez no todo se encuentra en Génesis, pero más adelante lo vamos a leer en otros libros, o nos encontramos más adelante en otros libros que se nos mencionan algunas otras criaturas como Leviatán y criaturas como el Behemoth. Y cuando usted escucha este nombre de Behemoth, creo que nuestra mente no piensa en un lindo gatito, en un animal pequeño, ¿no? Un animal doméstico. Cuando nosotros leemos Behemoth, ¿qué es lo primero que salta a nuestra mente, hermanos? Una bestia, exactamente. Gracias. Exactamente. Algo inmenso. La Escritura lo enseña. Y también nos habla acerca del Leviatán, esa criatura que se jacta de manera orgullosa o que se enseñorea de manera orgullosa sobre los mares, ¿no? Bueno, ¿cómo nosotros podemos hacer que todo esto concilie con la obediencia de Noé? ¿O cómo nosotros podríamos llegar a las mejores conclusiones en cuanto a la capacidad del arca, siendo que podía soportar un tonelaje demasiado grande? Nosotros necesitamos quedarnos de manera específica con lo que la Escritura nos está diciendo. Si estamos hablando acerca de la obediencia, hermanos, y del pacto que Dios está haciendo, la tónica sobre la cual venimos desde el capítulo 3, después de que el hombre cae en pecado, estamos viendo familias donde al menos un integrante de la familia no quiere buscar a Dios. ¿No es en el capítulo 4 donde Caín se levanta contra su hermano? Y en ese mismo capítulo 4 no es Lamec que toma 2 mujeres para sí cuando debía de tomar solamente una. Y de la misma manera, en este capítulo 6, 7, 8 y 9, nosotros nos vamos a encontrar con que uno de los hijos de Noé, de la misma manera, está viviendo de manera deliberada en contra de Dios. Entonces, en contraste con Noé, también tenemos personas que no deseaban tener una relación con Dios. ¿Cómo Noé llega a la capacidad de poder realizar esta obediencia? ¿Cómo Noé llega a esta gran bendición, a este salto de fe de saber que Dios iba a destruir todo lo que habitaba en la tierra por medio de una lluvia? ¿Cómo Noé podía creer en que sus esfuerzos en cuanto a la construcción del arca podrían ser capaz de salvar a su familia? Y vamos un poquito más allá. ¿Cómo Noé estaba lidiando con su propia familia? Yo creo que cuando Dios le dice a Noé, vean el versículo 18, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Cuando Dios le está diciendo esto a Noé, no podríamos nosotros expresar el alivio de Noé de saber que su familia va a ser salvada y al mismo tiempo la dificultad para lidiar con su propia familia y en específico con Can. Porque no solamente tenía que predicar el evangelio acerca de lo que Dios iba a hacer a las personas que se mofaban de lo que él hacía. No solamente tenía que hacer eso Noé, sino que tenía que soportar a su propia familia. Sabemos por implicaciones que Can fue alguien que no amaba a Dios. Entonces, ¿cómo te sostienes? ¿Cómo tus obras y todo lo que haces puede ser sostenido si no fuese por la fe que Dios te da como regalo? O que en este caso se le dio a Noé. Esta fe que le sostuvo, como así también lo hizo Moisés, ¿no?
Hebreos lo dice muy bien, que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Eso no tiene sentido en la mente humana. ¿Cómo te vas a sostener como viendo al invisible? Si es invisible y no lo puedes ver, no hay conclusiones humanas a las que podamos llegar. Bueno, Noé, de la misma manera que Moisés, se sostuvo de esta manera. La palabra de Dios era comunicada a Noé y Noé tenía que estar lidiando con las personas, pero también con su familia. Y en el versículo 18 se nos dice que Dios le estaba asentando que iba a tener un pacto con Noé. Entonces, Noé tenía que obedecer. Noé ya era obediente. ¿Sí recuerda las últimas palabras que vimos acerca de Noé en el versículo 9? Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. ¿Sí recuerda estas palabras? ¿Cómo nos expresábamos acerca de Noé? Él siendo obediente, como les decía al principio, él no obtuvo este pacto porque se comportó de una manera moral o íntegra. Y en la última predicación expresamos o les hablé acerca de lo que es la integridad y de cómo Noé se mantenía de manera continua en esta integridad. En el versículo 20, vea lo que dice, y estamos hablando de las dos partes, tanto del pacto como de la obediencia. En el versículo 20 se le da esta indicación y él tenía que hacer esto de manera obediente. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Esta pequeña clasificación, en esta clasificación de los animales, nosotros podríamos decir que de manera sobrenatural Dios estaba metiendo los genes necesarios para continuar con la creación que ya había sido hecha en el Edén. Dios tenía los genes necesarios en esta breve clasificación para que los animales viniesen al arca. Ahora, usted y yo sabemos que Noé no fue por los animales, no fue a traerlos. Noé no tuvo que predicarle a los animales. Los animales, de manera sobrenatural, llegaron al arca. Entonces se nos habla de esta breve clasificación: aves, bestias y reptiles. Ciertamente, hermanos, el arca no tendría la capacidad de sostener a todos los animales que hoy en día existen a lo largo de todo el mundo. Sin embargo, de manera sobrenatural, usted y yo sabemos y creemos que Dios tiene la capacidad de introducirse a lo que se le conoce como la naturaleza, y Él, perdona el lenguaje, Él desciende y Él irrumpe en la naturaleza y rompe con los ciclos que nosotros estamos acostumbrados a ver. Por eso es que creemos en el diluvio. Pero estoy tratando de expresar que la obediencia de Noé estaba tan profundizada en quién era Dios que él confiaba realmente en que la cantidad de animales que iban a ingresar al arca era la cantidad que Dios determinaría para la preservación de la vida. Entonces, ¿dónde quedan? Porque tu fe va a ser atacada. O no sé, si usted predica el evangelio, su fe va a ser atacada. Hay supuestas incongruencias en cuanto a lo que sucedió en el arca de Noé y en cuanto a lo que nosotros realmente creemos del arca de Noé. Incongruencias para aquellos que no aman al Señor. Noé obedece, se le dice qué tipo de animales van a ingresar. Yo les comenté que el arca tenía la capacidad de poder ser un tipo de invernadero, porque también Noé tenía que almacenar comida para cada uno de los animales. Entonces, si estamos diciendo que en el arca no cabrían la cantidad de animales que tenemos,
Llegamos a estas conclusiones y en este punto es donde podemos ver lo que de manera sobrenatural Dios está permitiendo que suceda dentro del arca. Vea lo que dice el capítulo 7, versículo 14 de Génesis. Dice, ellos y todos los animales silvestres según su especie y todos los animales domesticados según su especie y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie y toda ave según su especie y todo pájaro de toda especie. Bueno, si la Escritura nos habla acerca del reptil y siendo el reptil estos animales de piel escamosa, entonces ¿dónde quedarían lo que los niños conocen y lo que ustedes conocen como los dinosaurios? ¿Dónde entrarían? ¿Existieron o no existieron los dinosaurios? Bueno, sabemos que sí existieron los dinosaurios. Ahora, ¿cómo se introdujeron al arca de Noé? Si la Escritura nos está hablando acerca de los reptiles y se hace la pregunta, y esta pregunta la formulan en este conglomerado de información que les dije hace rato, se formula esta pregunta: ¿entraron los dinosaurios al arca de Noé? Hermanos, es verdad que el ser humano es muy bueno para tergiversar la información que nosotros tenemos en las Escrituras. Si usted ha visto esta famosa serie que trata de expresar lo que aconteció en los tiempos de Jesús, usted sabe que esta serie manipula muchas cosas y trata de contextualizar todo a lo que hoy en día está sucediendo y claudican en su intento de querer expresar lo que la Escritura enseña acerca de cómo Jesús estuvo lidiando con sus 12 discípulos. Entonces, si sabemos que no existe ni una sola película que pueda describir con veracidad qué sucedió con nuestro Señor Jesucristo y los 12 discípulos, de la misma manera, hermanos, queda claro que todo lo que se enseña acerca de los dinosaurios, todo lo que usted ve en las películas, obviamente que no es verdadero. Sin embargo, eso es el choque que a veces llegamos a tener con la vida cristiana. Porque entonces, ¿dónde quedaron los dinosaurios? Bueno, Noé tenía que obedecer, tenía que hacer esta arca apta para que estos animales ingresaran. Obviamente que no iba a entrar un dinosaurio adulto al arca de Noé, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos llegar a las mejores conclusiones? Expresan estos hermanos en su pregunta: ¿entraron los dinosaurios al arca de Noé? Aunque hay unos 668 nombres de dinosaurios, y esto es verídico, solo hay 55 tipos de géneros diferentes de dinosaurios, 55 tipos de géneros. Aún más, no todos los dinosaurios eran inmensos, como el tiranosaurio, e incluso aquellos dinosaurios en el arca eran probablemente adolescentes o jóvenes adultos. Entonces, yo les expresé al principio, hermanos, que estoy tratando de no ser sensacionalista, estoy tratando de no ser novedoso, no desprendan eso de sus mentes. Lo que yo quiero es que ustedes salgan pensando en quién es Dios, pero quiero que usted pueda relacionar su fe con lo que pruebas contundentes externan acerca de estos grandes animales. Bueno, estos hermanos, el investigador creacionista John ha calculado que Noé tenía a bordo con él representantes de unos 8,000 géneros de animales, incluyendo algunos animales ahora extintos, porque vuelvo al mismo punto. Usted sabe que hay pruebas contundentes en cuanto a los fósiles. Entonces, estos hermanos dicen: cuando usted se da cuenta de que los caballos, las cebras y los asnos son probablemente descendientes del género equino original. ¿Se entiende esto, hermanos? ¿Sí? Las cebras, los caballos y los asnos pertenecen a un mismo género, ¿no? Equino. El salto de fe, hermanos, sucede en ese punto. ¿Por qué creemos que
el arca de Noé fue histórico y que la obediencia de Noé fue histórica? Porque yo les dije hace rato que Dios irrumpe en la naturaleza de una manera sobrenatural y permite, en este punto permitió que se mantuviese el gen necesario para la propagación de distintas especies. Es mi deseo que usted siga cimentando su fe en lo sobrenatural de nuestro Dios. Ciertamente nosotros no somos continuacionistas, pero creemos que Dios sigue haciendo milagros y que hizo grandes milagros. Somos cesacionistas, pero Dios de manera sobrenatural ha irrumpido en lo que nosotros conocemos como la naturaleza para hacer su divina voluntad. Entonces, estos hermanos expresan esto. Noé no tenía que llevar 2 pares de cada uno de esos animales, igualmente con los perros, los lobos y los coyotes que probablemente vienen de un par de caninos originales. Tiene congruencia, hermanos, con lo que nosotros creemos acerca del arca de Noé y la obediencia que Noé estaba realizando. Porque de la misma manera, hermanos, tenemos que asentar todo sobre los descendientes de Noé: Sem, Cam y Jafet. Ellos 3, de la misma manera, tenían todos los genes necesarios para continuar con los distintos tonos de piel, hermanos, ¿no? Porque son nuestros hermanos, ¿no? Aquellos de piel oscura, ¿no? Venimos de Adán y Eva. Entonces, estoy tratando, hermanos, de expresarles de manera muy sencilla cómo es que este Noé creyó todo esto. Adaptó todo para que estos animales pudiesen venir y cómo es que estos animales, si usted y yo pudiésemos haber vivido en este tiempo, usted se hubiese percatado que la mayoría de los dinosaurios eran como pollos. Y siendo que somos humanos y que comemos de todo, muy posiblemente hubiésemos comido dinosaurio encacahuatado. Porque la mayoría de los dinosaurios eran pequeños. Vuelvo al mismo punto. El ser humano, de manera queriendo ser muy novedoso, ha construido una franquicia donde se obtienen demasiadas ganancias de esta tergiversación de información. Bueno, estoy tratando de darles las herramientas para que usted defienda porque usted cree que el arca de Noé tuvo la capacidad de poder llevar consigo esta cantidad de animales, esta cantidad de toneladas. Entonces, yo creo, hermanos, que lo más sorprendente no es la cantidad de animales que ingresaron. Y espero que usted también se pueda dar cuenta de esto. Lo más sorprendente es que Dios está salvando a un hombre que no lo ama. Y estoy hablando acerca de Can. Lo sorprendente no es que haya metido a una cantidad grande de animales. Lo sorprendente es que Dios estuviese permitiendo que un hombre llamado Can, que no ama a Dios, que vive en contra de su padre, pudiese ser salvado en este arca. Y usted y yo sabemos y podemos llegar a las mejores conclusiones acerca de que Can realmente no conoció a Dios. Lo salvó físicamente, pero muy posiblemente en cuanto a su alma no fue salvo. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? ¿Cómo la paciencia de Dios es tan grande y tan suprema? Espero que usted no se vaya pensando más en los dinosaurios, sino en esta obediencia de Noé, en esta paciencia de Dios, de introducir a hombres que posiblemente no lo amaban, de salvar a hombres que posiblemente no lo amaban. Es curioso cómo, vea con cuidado el versículo 18.
Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer. No, yo no veo que Dios se esté refiriendo a la familia de Noé como lo hace con Noé. Aún así, Noé se mantuvo en obediencia. Y usted y yo vimos que Noé, de la misma manera, se encontraba luchando en contra de Dios, aunque él nace y se le da este nombre de consuelo, de que va a ser el descanso. Muy posiblemente su juventud fue una vida contraria a lo que Dios demandaba. ¿No fue así la vida de Pablo, hermanos? ¿No fue así la vida de John Newton? Todos conocemos a John Newton, el escritor del himno Gracia Admirable, traficante de esclavos. Hombres que el Señor ha usado y que no ha elegido por sus muchas capacidades, sino por el solo hecho de demostrar su gracia. Entonces, eso es lo que debería de sorprendernos, hermanos. ¿Cómo está reteniendo a estos hombres y a través de estos hombres, aunque se asesinan al resto de la humanidad, que vivía de una manera inmoral, de una manera tan depravada en contra de Dios, cómo es que aún así Dios preserva a la familia de Noé, sabiendo que a través de los descendientes de Can vendría todavía una generación malvada con la que seguiría lidiando ahora Josué. No es Josué quien entra a invadir Canaán con los cananeos. Entonces, ese es mi deseo, hermanos, que usted pueda seguir contemplando la gracia de Dios, la paciencia de Dios, cuando usted ya la ha recibido. Y que si usted no ha recibido la gracia de Dios, si no has conocido al Señor, puedas acceder a esta gracia que con paciencia se te está ofreciendo. Vea por favor 2 de Pedro. Capítulo 2, versículo 4. Usted y yo sabemos, y en nuestras últimas predicaciones hablamos acerca de los descendientes, los gigantes, de cómo habían emergido de la relación entre los demonios y los seres humanos, y de cómo se pretendía ir en contra de la simiente prometida. Vea cómo lo expresa 2 de Pedro, versículo 4, capítulo 2. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, vea cómo se le menciona a estas personas, hermanos. Noé, pregonero de justicia, ni siquiera se dice a él y a su esposa. Noé, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora, mi énfasis está en que Dios no perdonó ni va a perdonar a ningún ángel caído, que ya se los he dicho con anterioridad, en excelencia, en fuerza, en capacidades, incluso los demonios, en excelencia, en capacidades, en cuanto a poder, son mucho mejores que nosotros, hermanos. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Dios decidió no perdonar a ningún ángel caído. Y sin embargo, permite que un grupo de personas que posiblemente no lo aman, les externa nuevamente la gracia de Dios, de estar en este arca. No sabemos con cuántas cosas tuvo que lidiar Noé, pero se le menciona en 2 de Pedro como pregonero de justicia. Fue obediente. Entonces, aunque no podemos mencionar más de lo que he dicho, se dice lo que se puede, con lo que se tiene. Tratamos de exaltar quién es nuestro Dios y ese es el único deseo. Ahora, yo les decía hace 8 días que nosotros no podríamos solamente concluir y decir que tú debes de ser como Noé.
Y no podríamos llegar a esas conclusiones diciéndole a los niños, niños, sean obedientes como Noé, porque lo que menos quieren hacer los niños es ser obedientes. Ese no es el propósito del arca de Noé. El propósito es mostrarnos esta gracia y este pacto que se está haciendo con Noé. Un pacto de gracia. Es lo que se le dijo a Noé, ¿no? Entonces les he mencionado todo esto y les repito, el propósito de Génesis no es como tal hablar de los dinosaurios. Es externarnos lo que de manera un poco más amplia, porque todavía nos faltan más capítulos, lo que aquí está aconteciendo con Noé. Y yo les decía que muy posiblemente Noé y su esposa y sus hijos fueron salvos humanamente, pero no podríamos decir que en dónde están a salvo Sem, pero el resto no sabemos dónde están. Incluso ni siquiera conocemos los nombres de las esposas de los hijos de Noé. Entonces, lo que vamos a enfatizar es el pacto, o bueno, no tan de manera desmenuzada. El pacto que Dios le está diciendo que va a hacer con Noé, en el versículo 18, estableceré mi pacto contigo, está expresado en el establecimiento y la firmeza de una alianza. Recuerde, estamos en nuestro último punto. ¿Cómo podríamos describir este pacto? Bueno, lo vamos a describir con 3 palabras: divino, incondicional y universal. Dios lo diseña, el pacto es un pacto divino con Noé, o es un pacto de gracia unilateral, solamente tiene los términos en cuanto a lo que Dios va a hacer, no le está demandando obediencia. Con Adán está el pacto de obras, Dios le dice, si tú haces esto, yo te voy a dar esto, y hay un pacto de obras. En el caso de Noé es un pacto de gracia. Yo te voy a dar esto de manera incondicional. Entonces, este pacto es un pacto divino. Repito, no se le dio a Noé porque Noé hubiese hecho el arca de manera perfecta. No se le dio porque fuera moralmente bueno. No, es un pacto de gracia. ¿Sí se acuerdan qué descripción dimos acerca de la gracia en cuanto a lo que Noé halló? Encontrar lo que no se estaba buscando. Eso es gracia. Entonces, si es un pacto divino, Dios lo diseña, establece y ejecuta, porque es un pacto divino. No procede influenciado por nadie más. Vea Génesis 6:18. Dios le está diciendo, mas estableceré mi pacto contigo. Si pudiésemos hablar en términos jurídicos, para que, tristemente, cuando la palabra dejó de tener peso, algunos de los que están aquí saben, y como varones, los hombres deberíamos de tener palabra. No podría decir que en los tiempos antiguos, ¿verdad? Pero no hace mucho tiempo todavía las cosas se solucionaban por medio de la palabra. Ahora se necesitan testigos para poder corroborar algún acuerdo que se esté haciendo, ¿no? Y la mayoría de las personas llegan a las conclusiones diciendo que el papelito habla, ¿no? Y está feo eso, hermanos, porque realmente la palabra debería de tener la capacidad de ser creída y de ser sostenida. Bueno, Dios siendo, y no es solamente, disculpen mi lenguaje, no solamente porque sea Dios, pero eso es lo que lo hace ser Dios. Teniendo su palabra y no teniendo nadie más por quien jurar y no necesitando a nadie más para que Él dé su garantía, Él diseña, establece y ejecuta el pacto con Noé. No hay nadie más.
¿Cuántos de los que están aquí creen que jurar es malo? ¿Todos no creen? ¿No creen que sea malo jurar, hermanos? ¿Seguros? ¿Y qué pasaría si les dijera que no es malo jurar, hermanos? La Escritura dice que no debes de tomar el nombre de Dios. ¿Cómo no lo debes de tomar? En vano. Pero te da la opción para que puedas tomar el nombre de Dios como veracidad por lo que estás haciendo. Ahora, no estoy diciendo que ahora comiencen a decir te lo juro para asentar todo lo que dicen. Algunos dicen, no, para no decir te lo juro, mejor te digo, te prometo, porque a lo mejor te voy a fallar. No. Dios establece el juramento porque tú lo tienes a Él como testigo único y veraz para decir, estamos en la presencia de Dios y así va a ser. El problema es que muchos han manoseado ya esta expresión de te lo juro, pero realmente no tendríamos que ocupar ni siquiera la palabra te lo juro, sino como cristianos deberíamos de tener la veracidad de que nos crean, hermanos, por el simple hecho de ser hijos de Dios. Porque tenemos un Dios que no necesita testigos para que esto quede ratificado. ¿Sí me estoy dando a entender? Dios diseña, establece y ejecuta este pacto y es un pacto divino. No necesita algún testigo. Tú sí necesitas un testigo y es Dios. Por eso tú y yo necesitamos hablar siempre con la verdad. Número 2. Es un pacto incondicional. Incondicional, todos entendemos esta palabra, porque no se está pidiendo respuesta de parte de Noé. No necesita hacer algo para obtener este pacto. El hecho de que hiciera el arca no determinó el pacto. Recordemos que vemos en las Escrituras que Dios solo le avisa lo que ya determinó hacer y la salvación que decidió otorgar. Note que Dios le dice a Noé, estableceré mi pacto contigo, y me parece acertado pensar que a diferencia del humano, para cumplir con lo que promete, que exprese que necesita un papel. Por eso es que no requerimos nosotros de eso, hermanos. Ahora, si es un pacto divino y es un pacto incondicional que emerge en la persona de Dios, eso da demasiada garantía, hermanos, de que va a suceder. No te vas a morir tú y tu familia, humanamente hablando, porque fueron preservados en el arca. Pero ¿qué hay de las almas de los hijos de Noé? ¿Qué sucedió con las almas de los hijos de Noé? De Sem podemos decir que él amó a Dios. Ya vimos, ¿no? El orden que expresamos hace 8 días. Entonces, divino e incondicional. Y número 3, es un pacto universal. Porque es un pacto universal. Vea por favor Génesis 9:9. Vea lo que dice. Note lo siguiente ahí. A Moisés se le dice de manera personal en el versículo 18 y de manera apuntando hacia la universalidad en el versículo 9 y en el versículo 16. Vea el versículo 9. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. ¿Cuál era el pacto, hermanos? Que no iba a volver a destruir la tierra por medio de agua, ¿no? Ya no va a suceder de esa manera.
está estableciendo este pacto de manera universal. Ve al versículo 19 del capítulo 9. Perdón, 9:16. 9:16. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Entonces está asentando este pacto como universal, de que ya no se iba a destruir la tierra por medio de una inundación. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros podemos llegar a estas conclusiones? Vea el versículo 21. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. La promesa de Dios de que ya no iba a volver a destruir la tierra, la promesa de Dios de que el arca tenía la capacidad de soportarlos, de poder mantener el alimento, de poder mantener a los animales. Cuando nosotros vemos este pacto que se está haciendo con Dios, la obediencia que está haciendo Noé, la garantía que Dios le está dando de que sucedan las cosas tal cual se lo está diciendo, debería de darnos a nosotros el temor reverente, hermanos, de que las cosas van a acontecer al pie de la letra. Vuelva nuevamente a 2 de Pedro. Ahora en el capítulo 3. El diluvio está establecido, hermanos, como garantía de que vas a ser destruido si tu refugio no es el Señor. Hace 8 días dijimos que el arca es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, que tenía la capacidad de soportar el cataclismo de las lluvias, del agua que emergía del suelo y que sirvió de esa nave para poder soportar la ira de Dios. Y veíamos cómo es que ella representa muy bien a Jesús. Entonces, si Dios dijo que iba a traer un diluvio, si Dios le dio un pacto a Noé, entonces, hermanos, esto debería de darnos a nosotros temor. Hermanos, nos debería de dar temor, y estoy hablando a los corazones cristianos, nos debería de dar temor reverente de que el Señor va a cumplir lo que ahora vamos a leer en 2 de Pedro. Por favor, quite usted de su mente que nosotros intentamos meterle miedo para que usted se arrepienta y usted venga a la iglesia y usted se congregue. No necesitamos hacer eso, hermanos. Las ovejas oyen su voz y le siguen. No necesitamos forzarlos a hacer nada. Pero vea lo que dice Pedro, capítulo 3. Amados, versículo 1. Esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Hermanos, todavía no estamos en estos postreros días. Todavía no llegamos a lo más parecido a los tiempos de Noé, pero tenemos esta advertencia. Versículo 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en el que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Qué ha habido de diferente? Dice el pecador. ¿Dónde está tu Dios? ¿No que tu Señor venía? ¿Cuándo va a venir tu Señor? Algunos otros se han atrevido a dar fechas para decir que el Señor Jesucristo va a venir. Pero estas personas, llenos de concupiscencias, se burlan de la fe que nosotros tenemos,
en aquel que no vemos, hermanos. ¿Quién ha visto a Jesús? ¿Quién ha visto a Jesús en la cruz? ¿Por qué crees en este libro? ¿Cómo puedes creer en este libro? No tiene sentido. ¿Cómo puedes creer en un hombre suspendido entre el cielo y la tierra, desangrándose, sin poder respirar, diciendo que tiene sed? ¿Cómo puedes creer en él? ¿Has pensado eso? ¿Cómo? ¿Por qué llegaste el día de hoy aquí? ¿Has visto a Cristo? No lo has visto. ¿Por qué vienes? Pedro lo va a decir: a quien amáis sin haberle visto. Y yo creo que muchos de los que están aquí realmente aman a Dios. Pero vean cómo describen a estas personas, y muy posiblemente algunos de los que están aquí se comportan de esta manera. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Qué está diciendo Pedro? El diluvio fue 100% verdadero. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora. Lee con cuidado este versículo. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, escucha esto, por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. Y muy seguramente ahí está alguien que en esta mañana nos está acompañando. Yo sé que aquí hay un impío. No puedo decir quién, porque yo no veo los corazones. Pero aquí hay gente que vive de manera impía. Y dice la Escritura que así como en los días de Noé, que Dios preparó este arca, dice la Escritura que están guardados para el fuego. Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así que tú que sigues viviendo de esta manera en contra de Dios, tú que sigues pensando que solamente pertenecer a una iglesia que lleva o asistir a una iglesia que lleva por nombre Iglesia Bautista Reformada de Benecer, esto no es el arca de Noé, hermanos. Esto no es el arca de Noé, porque aquí no hay animales, hermanos. Porque nosotros fuimos creados con razonamiento. El Señor nos ha dado la capacidad de venir a Él. Entonces, aquel impío que está hoy entre nosotros, el Señor te llama a que veas el diluvio como algo enteramente verídico y como garantía de que vendrá el día del Señor. ¿Ya te arrepentiste? Cree en el Señor Jesucristo, dice Hechos. No necesitas hacer otra cosa. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Ya creíste en el Señor que es tu Señor? ¿Realmente es tu Señor? Y con esto no estoy diciendo que necesitas creer en Jesucristo para irte al reino de los cielos. Necesitas creer en Jesucristo para que tu vida deje de ser monótona, perdón la palabra, miserable en esta tierra. El Señor te ha dado la salvación para que vivas una vida plena aquí. Y aquel que la rechaza está siendo preservado y se está amontonando la ira de Dios que se ha de descargar un día sobre aquellos que viven como en los días de Noé. Dios dio un pacto, ya no va a destruir la tierra de esa manera. Pero ahora en Pedro nos está diciendo cómo va a terminar este mundo, por medio de fuego.
Y yo creo que es de las maneras, hermanos, más horrendas en la cual el cuerpo puede sufrir. Ser quemados. Y aún más lo que la Escritura nos dice. Que el alma sufra. Y es ahí, hermanos, donde nosotros tal vez podríamos actuar como lo hicieron los discípulos ahí en el capítulo 26 de Mateo. Lo que se le conoce como la última cena, pero creo que es más bien la institución de la cena del Señor, ¿no? Tenemos esta institución de la cena del Señor y tenemos una escena muy curiosa porque Cristo está hablando con sus discípulos y les dice, uno de ustedes me va a entregar. Estoy parafraseando el texto. Y en ese momento los discípulos se entristecen y le comienzan a decir, ¿seré yo? ¿Por qué desconfiaban de ellos, hermanos? ¿Por qué desconfiaban de ellos si habían pasado tiempo con Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué desconfiaban de sí mismos? No estamos hablando de una tristeza romantizada, hermanos. Había un dolor profundo en ellos. ¿Soy yo capaz de entregar a Jesús? ¿Soy yo capaz de llevar a Él, que vi cómo multiplicó los panes y los peces? ¿Soy yo capaz de llevarlo a la cruz? Y entonces todos le empezaron a decir, ¿seré yo, maestro? Tenían miedo, hermanos. Eso debería de haber en nuestras vidas. El Señor va a destruir esta tierra y tú necesitas preguntar, Señor, ¿me vas a salvar? Señor, te necesito. ¿Me vas a salvar, Señor? ¿Realmente soy salvo? ¿Realmente te amo, Señor? Pero creo que no es lo que nosotros decimos, hermanos. Nosotros venimos y decimos, yo ya soy salvo. Yo ya lo conozco. Y posiblemente nos comenzamos a comportar como Judas, altivo y diciéndole, ¿soy yo, maestro? Sin ningún sentimiento de culpa. El que mete la mano en el plato, él es el que me va a entregar. Y Judas lo hace de manera deliberada. Diles que soy yo, diles que yo te voy a entregar. Hermanos, nosotros nos seguimos comportando así. Necesitaríamos nosotros comenzar a ver la pasión de estos discípulos de querer pasar más tiempo con el Señor a pesar de haber ya estado con Él. Deberíamos de encender nuestros corazones como Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. Predícate el diluvio del Génesis y recuerda que Dios va a matar a los impíos, pero muy posiblemente a ti no, porque tú estás en Cristo. Hermanos, díganme si no podemos contemplar más y más la gracia de Dios. Estamos reunidos personas incapaces e incompletas de poder amar a Dios de manera perfecta. Pero Dios ha sido tan maravilloso con nosotros. Hizo un pacto de gracia. A tus descendientes, le dijo a Noé. Se le hizo una promesa a Abraham, hermanos. ¿De qué podríamos jactarnos, hermanos? Al contrario, es mi deseo que usted contemple más esta gracia, hermanos. Vea por favor el último versículo. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No sabemos cómo se comportaron los hijos de Noé, hermanos. No lo sabemos. Pero muy posiblemente estaban engañados, excluyendo a Sem, pensando que ya eran salvos. Que el Señor nos guarde, hermanos. Que el Señor nos guarde de la incredulidad. Todos los pecados emergen de la incredulidad.
El asesinato se consuma porque no hay temor de Dios, porque no se cree que Dios realmente vaya a dar un pago. La inmoralidad se consuma porque realmente las personas no creen que Dios les vaya a dar un pago. Y se engañan de manera tan absurda, hermanos. Noé hizo todo conforme a lo que Dios le mandó y quedó registrado, hermanos. Hebreos capítulo 11. Noé tuvo fe en aquel que escuchó. Y ese es el deseo, hermanos, que yo quiero transmitir con lo que es el arca de Noé. Y lo digo en verdad, mi deseo no es que usted piense en lo que antes ya le dije sin querer causar algún tipo de predicación impresionista. No es mi deseo eso, hermanos. Mi deseo es que usted salga meditando en quién es su Dios. Por eso yo les decía, no fue hace 8 días, fue antes de hace 8 días, yo les decía que no podríamos pensar en un Dios que baja a sufrir con nosotros, ¿no? ¿Cómo un Dios que sufre contigo te va a hacer sentir seguro? Siendo que Dios es supremo. Estoy hablando de la primera persona de la Santísima Trinidad. ¿No te da más confianza saber que el que sustenta todas las cosas, Dios, la primera persona de la Trinidad, no se conmueve, es inmutable, no lo puedes cambiar, no lo puedes deshacer, no lo puedes intencionar hacer algo sobre ti, no lo puedes hacer llorar? Siendo este Dios quien te sostiene, dime si no te da demasiada felicidad y satisfacción de saber que Él te ha salvado y te ha dado una promesa, siendo que Él no es hombre. Este es nuestro Dios, hermanos, y nuestro Dios ha prometido algo y lo va a cumplir. Padre, muchas gracias en esta tarde. Señor, somos indignos de poder estar delante de tu presencia. Señor, si en este momento tú vinieses por tu iglesia, Padre, seríamos tan benditos, doblemente dichosos de que nos llevases, Señor. Pero sabes, Padre, que hay un grupo de personas que todavía no te ama. Sabes, Señor, que hay personas que viven en contra de tu voluntad, haciendo sus deseos más impuros, Señor, y causando daño a sus familias, a sus vecinos, y lo primordial, Señor, al cuerpo de Cristo, quien llamándose cristiano, ofende tu nombre y pisotea tu sangre, dice Hebreos, que es digno de muerte, Señor. Pero ¿quién podría jactarse, Señor, delante de tu presencia y decir que ya lo tenemos todo y que somos moralmente mejor que los demás? Ninguno, Padre, de los que estamos aquí podemos decir eso. Somos incapaces, Señor, de poder sostenernos delante de tu presencia, porque si no fuera por tu palabra que nos sostiene, ninguno estaría aquí, Señor. Danos más temor de tu presencia y enséñanos a leer tu palabra con un temor reverente. Perdónanos, Señor, porque te hemos humanizado y porque el mundo enseña un tipo de Dios, pero ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios está sentado en su trono, gobernando al mundo y haciendo pagar al impío y teniendo condescendencia con el humilde. Gracias por nuestro Señor Jesucristo que mora en nosotros. Gracias por tu paciencia, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por ser la puerta donde las ovejas podemos entrar. Gracias porque nos has guardado de los falsos maestros que se introducen, Señor, para confundir a muchos. De ti somos, Padre, por ti nos movemos y en Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.